El presidente Martín Vizcarra disolvió el Congreso de Perú. El mandatario mantenía un pulso con los legisladores por la renovación del Tribunal Constitucional y acusó a la mayoría opositora de corrupción por elegir jueces que respondan a sus intereses. Tenemos información desde Lima. Nuevo episodio en el juicio político que los demócratas buscan iniciar contra Donald Trump. El mandatario acusó de mentir al congresista que lidera la investigación, mientras que el periódico The New York Times asegura que Trump también habría presionado a las autoridades australianas para entorpecer la investigación sobre la presunta injerencia rusa en las elecciones que lo llevaron a la Casa Blanca. Último adiós al fallecido expresidente de Francia, Jacques Chirac. Líderes políticos de todo el mundo llegaron a la capital francesa para despedir y homenajear a Chirac en su entierro tras un multitudinario funeral presidido por el presidente Emmanuel Macron. Muy buena noche, gracias por continuar con nosotros en France 24. Soy Raúl Blanco, un gusto saludarlos. Comenzamos este informativo. En Perú, el presidente Martín Vizcarra disolvió el Congreso en medio de un pulso que mantenía con los legisladores por la renovación del Tribunal Constitucional. Y es que el Congreso desafió este lunes al presidente Vizcarra y eligió a un nuevo miembro del tribunal sin discutir la cuestión de confianza presentada por el Ejecutivo para intentar detener ese proceso, pero justo en el momento en que el mandatario decidió pronunciarse y en paralelo al mensaje a la nación, lo aprobaron. Además, respondieron con la convocatoria de un proceso de destitución. El mandatario había acusado a la mayoría opositora de corrupción por querer elegir jueces que respondan a sus intereses. Y tras darse a conocer este anuncio del presidente peruano, las calles de Lima se colmaron de manifestantes para apoyar la decisión del mandatario. Es por eso que vamos a establecer comunicación con nuestro corresponsal en Lima, Francisco Zacarías. Francisco, muy buena noche. Le pregunto, ¿cuál es la situación a esta hora en las calles de Perú? Buenas noches. Perú marcha en las calles esta noche. Miles de ciudadanos han salido a las diferentes arterias del país a apoyar la medida del presidente Martín Vizcarra del cerrar el Congreso peruano. Justamente antes de iniciar este reporte, conversamos con algunos manifestantes que están acá a las afueras del Parlamento. Ellos nos han comentado que se declaran en movilización permanente y no van a cesar de protestar contra los congresistas hasta que ellos no desalojen lo que están denominando el abuso del poder y están pidiendo que se retiren del Parlamento. Ellos se han declarado en resistencia y están sesionando en estos momentos. Los manifestantes acá están con pancartas, con cornetas, con tambores y están diciendo que ellos tampoco se van a mover mientras los congresistas no abandonen el Palacio Legislativo. Francisco, a pesar de la decisión del presidente Vizcarra, el Congreso está sesionando, como usted bien lo dijo. Le pregunto de qué se trata esta sesión. Justamente esta sesión acaba de declarar al presidente Martín Vizcarra, lo suspende temporalmente por 12 meses. El presidente Martín Vizcarra acaba de ser suspendido temporalmente en el ejercicio por 12 meses. El Parlamento previamente había aprobado una moción de vacancia, de destitución, pero han hecho las cosas para que se declare su incapacidad. Ellos aducen que es un inmoral por aparentemente cerrar el Congreso sin ningún tipo de fundamento. Están preparando acciones para que la vicepresidenta Mercedes Arauz juramente y tome el control del país hasta que sea nuevamente puesto a juicio Martín Vizcarra. Paralelamente en el Palacio de Gobierno, el presidente Martín Vizcarra está reconstruyendo su gobierno, ya juramentado como nuevo primer ministro, al ciudadano que anteriormente ejecutaba la cartera de justicia. El ministro Vicente Ceballos es un nuevo primer ministro. Al haber aparentemente sido denegada la cuestión de confianza, cae el gabinete ministerial, entra en crisis. Entonces, de acuerdo a la Constitución, el presidente tiene que juramentar a un nuevo gabinete. Se espera que con Vicente Ceballos, Martín Vizcarra reasuma nuevamente el poder. En estos momentos hay una fuerte crisis política en Perú.
Así es, Francisco, complicada la situación política que vive su país. Vamos a estar monitoreando la situación de Perú. Por lo pronto nosotros continuamos con más noticias. Nuevo round de la investigación iniciada en la Cámara de Representantes de Estados Unidos con miras al juicio político para destituir al presidente Donald Trump. El periódico The New York Times denunció que el mandatario estadounidense también habría presionado al primer ministro australiano. El informe es de David González. El presidente Trump escaló sus ataques contra los demócratas por la investigación para iniciar un juicio político en su contra que puede resultar en su destitución. Esta vez se fue lanza en ristre contra el congresista que lidera las pesquisas. Entonces Adam Schiff saca una llamada inventada y la lee en el Congreso y se la lee a la gente de Estados Unidos y es una desgracia. Todo el asunto es una desgracia. Ha habido mucha corrupción. El proceso ya avanza en la Cámara Baja. Los representantes citaron a Rudy Giuliani, el abogado de Trump. Las investigaciones iniciaron tras conocerse que el presidente pudo haber presionado a su homólogo de Ucrania para que investigue al hijo de su mayor contendor político en las elecciones, el demócrata Joe Biden. El presidente de Ucrania descartó las acusaciones contra Trump. No tiene nada que ver conmigo. Nuestras instituciones independientes están listas para investigar cualquier violación a la ley. Otro ingrediente se suma a la pugna. El diario estadounidense The New York Times denunció que Trump también había presionado a su homólogo de Australia para enlodar la investigación Mueller. El presidente Trump presionó al primer ministro australiano durante una reciente llamada telefónica para ayudar al fiscal general William Barr a recopilar información para una investigación del Departamento de Justicia. Trump esperaba desacreditar la investigación Mueller, según dos funcionarios que conocieron la llamada. Los ataques se agudizan y todavía falta más de un año para unas elecciones presidenciales que marcarán el rumbo de la principal potencia económica del mundo. Y de Estados Unidos nos vamos hasta Francia, porque el mundo despidió oficialmente al expresidente de ese país, Jacques Chirac, que murió el pasado jueves. El exmandatario fue enterrado hoy en el cementerio parisino de Montparnasse, junto a los restos de su hija Laurence, luego de un multitudinario funeral en la iglesia San Sulpicio, cuyo anfitrión fue el presidente Emmanuel Macron. Al evento asistieron al menos 30 líderes y ex líderes mundiales, así como expresidentes franceses. Desde París, nuestra periodista Karina Chabot nos dio más detalles de la ceremonia. De esta ceremonia solemne recordaremos la emoción de la familia, la hija Claude Chirac al lado de su esposo, de su hijo. Recordaremos también la ausencia de la fiel esposa Bernadette Chirac, quien después del oficio de los inválidos se quedó demasiado afectada para asistir a esta última ceremonia. Recordaremos también la emoción de la clase política, los rivales como los cómplices, y recordaremos un momento destacado que fue cuando el músico argentino-israelí Daniel Barenboim tocó el improviso de Schubert. Recordaremos el silencio cuando tocaron las campanas de la iglesia Saint-Sulpice y los aplausos afuera de la iglesia cuando salió el ataúd. Durante toda la ceremonia hubo mucha gente en las calles alrededores que vinieron para rendir un último homenaje a una persona, al expresidente francés, quien a pesar de todo cultivó la imagen de un político cercano al pueblo y accesible. Continuamos en Francia, pero cambiamos de tema, y es que el primer ministro Edouard Philippe prometió transparencia total en la prueba de la calidad del aire realizada en la ciudad de Rouen tras el incendio de una fábrica de productos químicos en esa ciudad la semana pasada. Las escuelas de la zona reabrieron sus puertas este lunes, pero no todos en la región están convencidos de que no existan riesgos para la salud. Una pausa de fin de semana para algunos que huyeron de Rouen al no estar convencidos por el consejo de las autoridades. No queremos tener que volver, no hemos tenido ninguna información fiable hasta ahora. Nos dicen, oh, todo está bien, y luego dicen, no toques nada con las manos, no comas. Pero claro, no hay problemas, no hay riesgos, seguro. De vuelta en Rouen, donde el humo negro se ha despejado, sin embargo, las preocupaciones persisten. Las escuelas se están reabriendo, pero algunos padres se niegan a enviar a sus hijos a la escuela, exigiendo algo más que una simple limpieza del hollín que cayó después del incendio. La calidad del aire en Rouen es la misma de siempre.
Las autoridades dicen que no hay nada de qué preocuparse, pero algunos advierten que los efectos secundarios podrían aparecer en los próximos años. El riesgo es muy similar a un derrame de petróleo, en el sentido de que el petróleo se dispersa en el suelo y permanece allí durante mucho tiempo. Un impacto en el medio ambiente que ya ha afectado a los agricultores de la zona. Mientras siguen ordeñando sus vacas, este productor tiene prohibido vender esa leche. Llenaremos el tanque y una vez que esté lleno lo vaciaremos en el desagüe. Si eso significara o no que tendremos que enviar a las vacas al matadero, eso no lo sabemos todavía, pero eso sería mucho más grave. Algo que representa una pérdida de 5.000 euros en ventas para este agricultor cada semana. Pero no es el único, ya que más de 100 poblaciones cercanas también se han visto afectadas por la prohibición. Vamos ahora a América Latina. El director de Inteligencia y Contrainteligencia de las Fuerzas Militares de Colombia, Osvaldo Peña Bermeo, renunció a su cargo en el marco de la polémica por las fotos con las que el gobierno acusó ante la ONU al gobierno de Nicolás Maduro de proteger a grupos armados, específicamente al ELN. El gobierno ha minimizado el mal uso de las fotografías, puesto que asegura que se utilizan como contexto de la denuncia y defiende que eso no debe desviar la atención del problema que supone la protección de Venezuela al ELN y a las disidencias de las FARC. Este lunes finalizó la sesión 74 de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York. Jefes de Estado y de Gobierno y representantes de casi 200 países compartieron su visión del mundo y de las relaciones internacionales. Leonardo Niño nos resume en el siguiente informe. 6 días de debates de alto nivel. La sesión 74 de la Asamblea General de la ONU estuvo marcada por varios temas álgidos de la agenda internacional, entre ellos los incendios forestales en la Amazonía, sobre los que habló el presidente de Brasil, quien abrió la cumbre. Es una equivocación asegurar que la Amazonía es patrimonio de la humanidad y es una equivocación, como los científicos afirman, decir que nuestro bosque es el pulmón del mundo. La creciente tensión en el Golfo Pérsico también fue un importante tema en la agenda. Nos enfrentamos a la alarmante posibilidad de un conflicto armado en el Golfo, cuyas consecuencias el mundo no puede permitir. Al respecto, los presidentes de Estados Unidos e Irán no cedieron en sus posiciones, así como tampoco lo hizo Arabia Saudita. De igual forma, Donald Trump se reafirmó en la guerra comercial contra China, su lucha contra la inmigración y su defensa del unilateralismo nacionalista. El futuro no pertenece a los globalistas, el futuro pertenece a los patriotas, el futuro pertenece a las naciones soberanas e independientes. Al respecto, el presidente francés Emmanuel Macron, uno de los principales defensores del multilateralismo, respondió: Hemos demostrado la efectividad de este fuerte y contemporáneo multilateralismo. Lo demostramos después que Estados Unidos decidió salirse del Acuerdo de París sobre el clima. Creo en la valentía de asumir la responsabilidad y, en términos más generales, creo en este retorno de la valentía. Creo que no tenemos otra opción. Otro de los temas más candentes fue Venezuela. El presidente de Colombia, Iván Duque, atacó y la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, respondió: La dictadura venezolana es un eslabón más de la cadena del terrorismo transnacional. Estados Unidos y sus satélites regionales preparan desde Colombia una agresión contra Venezuela, poniendo en riesgo la seguridad y la estabilidad de este continente. Muchas veces. En el último día de sesiones, el canciller uruguayo Rodolfo Nin Noboa rechazó las sanciones impuestas a Cuba y Venezuela, así como las amenazas de intervención armada en el país, e insistió que el diálogo es la única salida a la crisis. Continuamos en Nicaragua porque la Asociación de Madres de Abril inauguró la exposición Museo a la Memoria en honor a las víctimas de la represión. Fotografías y objetos de los asesinados forman parte de este museo. Desde abril de 2018, Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha dejado al menos 328 fallecidos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y comenzó en Alemania el juicio masivo contra la empresa automotriz Volkswagen por el escándalo de manipulación de emisiones contaminantes que estalló en el año 2015. Cerca de 500.000 clientes acusan a la empresa de perjudicar
al manipular los motores de los vehículos diésel para que parezcan menos contaminantes, en el caso conocido como Dieselgate. La demanda aspira a demostrar que los clientes propietarios de los vehículos afectados por las manipulaciones han visto cómo sus automóviles perdían valor y deben ser compensados. Hasta que es informativo France 24, que tenga usted una muy buena noche.